4 hombres rodearon la mesa en absoluto silencio. La alta sociedad madrileña es experta en no ver lo que no quiere ver. El faro de San Ginés estaba lleno de políticos, banqueros y herederos de viejas fortunas. Todos cortando sus filetes de ternera con absoluta delicadeza. Bebían vino tinto que costaba más que el salario anual de un trabajador del barrio de Vallecas. Nadie miraba hacia la mesa del rincón. Nadie quería interrumpir su cena de lujo por algo tan vulgar como una amenaza de muerte. Beatriz Alcázar apretó los dedos contra el cuero frío de su portafolios negro. Sentía el corazón latiendo en su garganta. Un tamborileo frenético que amenazaba con ahogarla. Tenía 35 años. Era la directora general de Alcázar Data Systems. Y estaba a punto de perderlo todo. Dentro de esa carpeta de cuero descansaba un disco duro encriptado. Contenía las pruebas irrefutables de que más de 140 millones de euros en fondos de la Unión Europea habían sido desviados. El dinero había sido lavado a través de una red fantasma de empresas inmobiliarias. Un esquema gigantesco que devoraba el legado que su padre había construido con sus propias manos. Frente a ella estaba sentado Diego Montesinos. Tenía el cabello plateado, perfectamente peinado hacia atrás, y vestía un traje a medida de color carbón que exudaba el poder tranquilo del dinero viejo. Diego sonrió. Era una sonrisa gélida. Corté. Diseñada para aterrorizar sin levantar la voz. Hablaba con ese tono educado y distante, utilizando un pulcro usted que marcaba la infinita distancia entre su poder y la vulnerabilidad de Beatriz. Le empujó un sobre blanco sobre el mantel de hilo impecable. Era una carta de renuncia. Le sugirió, con voz de terciopelo, que firmara el documento por su propio bien y por el bien de su familia. Beatriz levantó la barbilla. Su respiración era temblorosa, pero sus ojos brillaban con una rabia fría y contenida. Le dijo a Diego que prefería ver la empresa reducida a cenizas antes que entregarle el control a un parásito financiero. La sonrisa de Diego no vaciló, pero sus ojos se endurecieron como el hielo negro. Hizo un gesto imperceptible con la mano derecha. 3 sombras se cerraron sobre la mesa. A la izquierda estaba Javier, un hombre de hombros macizos, cuyo traje de diseño no lograba ocultar la brutalidad de su complexión. A la derecha estaba Mateo, silencioso, con los ojos vacíos, y la mano derecha hundida en el bolsillo de su chaqueta, acariciando algo metálico. Detrás de la silla de Beatriz se colocó Quique, joven, arrogante, masticando un chicle con un ritmo agresivo y descarado. La porcelana fina tintineaba a su alrededor. Los camareros de chaqueta blanca pasaban de largo, con la mirada fija en el techo de escayola o en las mesas vacías. El miedo era un perfume invisible que todos en el restaurante habían decidido ignorar. En la mesa número 6, a unos 10 metros de distancia, Héctor Navarro observaba la escena. Héctor no encajaba en el faro de San Ginés. Llevaba una chaqueta de lona de color oliva, desgastada en los codos, y sus botas de trabajo conservaban restos de polvo de ladrillo. Sus manos, ásperas y callosas, olían a aceite lubricante y a metal pulido. Había pasado las últimas 12 horas instalando una cerradura de alta seguridad en una joyería de la calle Serrano. Estaba agotado. Sus huesos le pesaban, y un dolor sordo palpitaba en su hombro izquierdo. Un recuerdo constante de una vida que había jurado dejar atrás. Levantó su taza de café negro y le dio un sorbo. El líquido estaba amargo, casi frío. Cerró los ojos un instante y pensó en Alba. Su hija tenía 13 años. Era brillante, perspicaz, y el único ancla que lo mantenía atado a su propia humanidad. Le había prometido que llegaría a casa antes de las 10 de la noche para ayudarla con su proyecto de ciencias. Pero los ojos de Héctor, entrenados durante años en las sombras de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no podían dejar de escanear la sala. Había pasado demasiados años pateando puertas, desarticulando redes de crimen organizado, y viendo morir a testigos que el sistema no pudo proteger. Sabía leer el lenguaje de la violencia antes de que ésta estallara. Veía la tensión en los hombros de Javier. Notaba el peso desequilibrado en la postura de Mateo, delatando el arma oculta. Y veía el terror absoluto disfrazado de dignidad en los ojos de la mujer del portafolios de cuero. Héctor dejó la taza de café sobre el plato de porcelana. No hizo ruido. Exhaló lentamente, dejando que el cansancio se desvaneciera.
reemplazado por una frialdad mecánica y aterradora, dobló su servilleta de lino en un cuadrado perfecto y la dejó sobre la mesa. Se puso en pie. No hubo gritos ni advertencias dramáticas. Héctor caminó hacia la mesa de Beatriz con pasos medidos, moviéndose a través del comedor con la precisión de un depredador paciente. Quique fue el primero en reaccionar. El joven matón giró la cabeza, abriendo la boca para soltar un insulto. Pero las palabras nunca llegaron a salir. Héctor no se detuvo. En un movimiento fluido y devastador, conectó un golpe seco con la base de su palma directamente contra la garganta de Quique. El crujido ahogado fue espantoso. El joven se desplomó como un saco de plomo, agarrándose el cuello, boqueando en busca de un aire que sus pulmones no podían atrapar. Mateo sacó su mano del bolsillo. La hoja de una navaja táctica brilló bajo las luces de cristal del restaurante. Héctor no retrocedió. Con su mano izquierda, arrebató una pesada bandeja de plata de las manos de un camarero petrificado que pasaba a su lado. Mateo lanzó una estocada hacia las costillas de Héctor. Héctor desvió el filo con la bandeja de plata y, utilizando el borde de metal macizo, golpeó brutalmente la muñeca de Mateo. El hueso se fracturó con un sonido seco, como una rama seca partida por la mitad. El cuchillo cayó al suelo, rebotando contra el mármol pulido. Antes de que Mateo pudiera gritar de dolor, Héctor giró sobre sus talones y le propinó un codazo en la sien, enviándolo al suelo de forma instantánea. Faltaba Javier. El gigante rugió y se abalanzó hacia adelante, intentando agarrar a Héctor por el cuello de su chaqueta de lona. Héctor se dejó caer un paso hacia atrás, absorbiendo la embestida. Agarró la solapa del traje caro de Javier. Giró la cadera y usó el inmenso peso del hombre en su contra. Javier salió despedido por el aire y se estrelló de espaldas contra un carrito de licores antiguos. Botellas de coñac de 50 años y vasos de cristal tallado estallaron en 1000 pedazos. El líquido ámbar se derramó sobre una alfombra persa que costaba miles de euros, impregnando el aire con un fuerte olor a alcohol y madera vieja. El restaurante entero se quedó sumido en un silencio sepulcral. La violencia había sido tan rápida, tan quirúrgica, que la alta sociedad madrileña se quedó congelada, con los tenedores suspendidos en el aire. La ilusión de su mundo seguro y educado se había roto en 1000 pedazos. Diego Montesinos se puso en pie lentamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una furia incalculable. Miró a Héctor, evaluando al cerrajero de aspecto cansado que acababa de desmantelar a su equipo de seguridad en menos de 10 segundos. Héctor no le devolvió la mirada. Simplemente se inclinó. Tomó a Beatriz por el brazo y la levantó de la silla. Su regard era firme, transmitiendo una urgencia incuestionable. Le dijo en voz baja, rasposa y directa, que tenían que marcharse en ese mismo instante. Beatriz, aún en estado de shock, agarró su portafolios contra su pecho y asintió. Sus piernas temblaban, pero la presencia de aquel hombre desconocido la impulsaba a moverse. Héctor la guió a paso rápido a través del lujoso comedor y empujó con fuerza las pesadas puertas de caoba que daban a las cocinas. El ambiente cambió drásticamente. El aire acondicionado del comedor fue reemplazado por un calor sofocante. Las campanas extractoras zumbaban como motores de avión. El olor a ajo dorado, grasa quemada y caldo de carne llenaba el espacio. Los cocineros y lavaplatos gritaron, apartándose al ver al hombre de la chaqueta de lona, abriéndose paso con una expresión que no admitía discusiones. Héctor empujó a Beatriz por un pasillo estrecho, esquivando carros de acero inoxidable llenos de ollas calientes. Llegaron a la puerta trasera. Héctor empujó la barra antipánico y salieron al callejón. La lluvia de Madrid caía con furia, golpeando los adoquines húmedos y creando charcos que reflejaban las tenues luces amarillas de las farolas. El aire frío de la noche chocó contra el rostro de Beatriz, sacándola momentáneamente de su estupor. Héctor la agarró del hombro y le indicó que se moviera hacia la izquierda, hacia la calle principal. Pero entonces, dos siluetas aparecieron en la boca del callejón, bloqueando su única vía de escape. Llevaban uniformes oscuros y gorras oficiales. Parecían agentes de la Policía Nacional respondiendo al altercado. Uno de ellos levantó la mano y ordenó a Héctor y a Beatriz que se detuvieran inmediatamente. Beatriz sintió un alivio momentáneo. Dio un paso hacia ellos, lista para denunciar a Diego y pedir protección.
pero el brazo de Héctor se interpuso en su camino, duro como una barra de hierro, empujándola hacia atrás. Sus ojos grises escanearon rápidamente a los supuestos oficiales. Las botas que llevaban no eran el calzado reglamentario. No tenían el peso de las botas policiales estándar. Sus posturas eran demasiado tensas, demasiado agresivas para ser patrulleros regulares. Y lo más delatador, sus manos derechas descansaban directamente sobre las fundas de sus armas sin tener los seguros quitados. Una falta de protocolo evidente. No eran policías. Eran los refuerzos de Diego. Héctor tiró violentamente de Beatriz, arrojándola detrás de un enorme contenedor de basura verde justo cuando el falso oficial de la izquierda sacaba su arma. Un silenciador tosió en la oscuridad. Un proyectil impactó contra la pared de ladrillo rojo, a escasos centímetros de donde había estado la cabeza de Beatriz, esparciendo esquirlas de arcilla húmeda sobre su abrigo. El corazón de Héctor latía con una frialdad matemática. El pánico era un lujo que no se podía permitir. Evaluó el entorno. Un callejón sin salida, 2 tiradores armados y una civil a la que proteger. Deslizó la mano hacia el bolsillo de su chaqueta y sacó un pesado candado de acero endurecido que no había llegado a instalar esa tarde. Lo aferró con fuerza en su puño derecho, convirtiendo su mano en una masa de metal letal. Cuando el primer asaltante rodeó el contenedor, Héctor surgió de las sombras. Esquivó el cañón de la pistola y golpeó con el puño armado directamente en el pómulo del hombre. El impacto sonó como un martillo contra un coco. El falso policía se desplomó al instante, inconsciente en el charco de agua sucia. El segundo tirador dudó una fracción de segundo. Sorprendido por la brutalidad repentina, Héctor aprovechó esa mínima pausa. Se lanzó hacia adelante, barriendo las piernas del hombre con una patada baja y contundente. El asaltante cayó de espaldas, perdiendo el agarre de su arma, que patinó por los adoquines mojados. Héctor se arrodilló sobre su pecho y le asestó 2 golpes precisos en la mandíbula, neutralizando la amenaza. Se puso en pie, respirando con dificultad. El dolor en su hombro izquierdo se había convertido en un fuego ardiente. Pero lo ignoró. Se giró hacia el contenedor de basura para buscar a Beatriz. Fue un error de cálculo. Un cuerpo se abalanzó desde la oscuridad del callejón, impactando contra Beatriz. Era Quique, el joven matón, con la garganta amoratada y tosiendo sangre. Había seguido su rastro a través de las cocinas, en un movimiento desesperado y salvaje. Quique agarró el portafolios de cuero negro, tirando con todas sus fuerzas. Beatriz resistió, aferrándose al asa con desesperación, sabiendo que ese disco duro era su única salvación, pero el joven tenía el impulso a su favor. Le propinó un fuerte empujón a Beatriz, haciéndola caer de espaldas sobre el asfalto mojado. El portafolios quedó en manos del matón. Héctor corrió hacia él, pero Quique ya estaba sprintando hacia el extremo opuesto del callejón, perdiéndose entre el laberinto de calles estrechas del centro de Madrid. Llevándose consigo la única prueba que podía destruir a Diego Montesinos, Héctor llegó hasta Beatriz y la ayudó a levantarse. Estaba cubierta de barro y agua de lluvia. Sus manos temblaban incontrolablemente, y sus ojos reflejaban un abismo de desesperación absoluta. Habían perdido. Héctor sabía que no podían quedarse allí. Los verdaderos policías llegarían en cualquier momento. Y el caos que había dejado en el restaurante sería imposible de explicar. Le indicó a Beatriz que caminara. No había tiempo para lamentos. Tenían que desaparecer en la ciudad. 45 minutos más tarde, llegaron a un edificio gris y decadente cerca de la Plaza Mayor. Subieron por una escalera de madera que crujía bajo sus pies húmedos, envueltos en el olor persistente a humedad y a comida barata, que emanaba de los pisos inferiores. Héctor se detuvo frente a una puerta de cristal esmerilado con unas letras negras desgastadas que decían Investigaciones Privadas Reyes. Empujó la puerta sin llamar. El despacho de Paco Reyes era un monumento al desorden. Montañas de archivos amarillentos se apilaban sobre un escritorio de formica, y el aire estaba denso con el olor a tabaco negro y café rancio. Paco estaba sentado frente a la pantalla parpadeante de un viejo ordenador de sobremesa. Era un hombre de 60 y pocos años, calvo, con una barba canosa de varios días y una camisa a cuadros que había visto días mejores. Había sido el informante de mayor confianza de Héctor durante sus años en la Guardia Civil,
y ahora era su único contacto fiable en el submundo de Madrid. Paco levantó la vista de la pantalla. No pareció sorprenderse de ver a Héctor empapado y acompañado por una mujer con ropa de diseñador manchada de barro. Simplemente agarró un mando a distancia de plástico barato y encendió un pequeño televisor de tubo que descansaba sobre un archivador metálico. Le dijo a Héctor, con voz ronca por el tabaco, que prestara mucha atención a las noticias de la medianoche. El rostro de Beatriz apareció en la pantalla. La presentadora del canal de noticias de 24 horas tenía una expresión grave. El titular en la parte inferior de la pantalla brillaba en letras rojas, anunciando un escándalo financiero masivo. La voz de la presentadora llenó la habitación polvorienta. Informaba que el Consejo de Administración de Alcázar Data Systems había convocado una reunión de emergencia. La directora general, Beatriz Alcázar, estaba bajo investigación oficial por un fraude masivo que involucraba la desviación de millones de fondos europeos hacia paraísos fiscales. Diego Montesinos no había perdido ni un solo segundo. Al no obtener la firma de Beatriz en la carta de renuncia, había activado su plan de contingencia. Había filtrado documentos falsificados a la prensa y a las autoridades, creando una narrativa perfecta donde Beatriz era la mente maestra detrás del robo. Mientras que él y sus inversores figuraban como las pobres víctimas engañadas, Beatriz se dejó caer en una silla de madera plegable. El peso de la noticia la aplastó físicamente. Su reputación, el legado inmaculado de su padre. Su entera identidad estaba siendo reducida a cenizas en directo por televisión nacional. Sintió que las paredes del despacho de Paco se cerraban sobre ella. Respiraba de forma entrecortada, atrapada en un laberinto sin salida. El disco duro real estaba en manos de los hombres de Diego. Ella estaba siendo enmarcada por un crimen de magnitud internacional. Su vida había terminado. Paco apagó el televisor. El silencio que siguió fue denso y opresivo. Volvió su atención a su viejo ordenador y comenzó a teclear a una velocidad sorprendente para sus gruesos dedos. Héctor se apoyó contra el marco de la ventana, observando la lluvia caer sobre los tejados del centro de Madrid. Su rostro era una máscara inescrutable. No intentó consolar a Beatriz. Las palabras de aliento eran inútiles cuando estabas al borde del abismo. Paco dejó de teclear y carraspeó. Había rastreado la señal del teléfono móvil desechable que utilizaba Diego para sus operaciones oscuras. El aristócrata no estaba durmiendo en su mansión de La Moraleja. Estaba en movimiento, asegurando los cabos sueltos de su toma de poder. Paco confirmó que Diego acababa de llegar a un lujoso hotel de 5 estrellas en pleno Paseo de la Castellana. Había alquilado la suite del ático, un bastión de máxima seguridad. Estaba a punto de reunirse con su contacto interno dentro de Alcázar Data Systems. La pieza final que legitimarían su control absoluto sobre la empresa al amanecer. Héctor miró a Beatriz. Vio la vulnerabilidad. Pero también vio una chispa de rabia debajo de las lágrimas de frustración. Le preguntó, con su voz áspera y calmada, si quería rendirse y llamar a sus abogados, o si quería contraatacar antes de que saliera el sol. Beatriz se secó el rostro con el dorso de su mano manchada de barro. Se levantó de la silla. Su voz era apenas un susurro, pero firme como el acero. Dijo que quería la verdad, sin importar el precio. El plan era sencillo pero suicida. Héctor y Beatriz se dirigieron al hotel en la Castellana a bordo del viejo coche sedán de Paco. Las calles de Madrid estaban desiertas a esa hora de la madrugada. Un río de asfalto negro y luces de neón desenfocadas por la lluvia. El hotel era una fortaleza de cristal y acero. Un santuario para la élite internacional. El vestíbulo principal era inmenso, decorado con suelos de mármol blanco, columnas de espejos y arreglos florales que costaban miles de euros. La música de jazz flotaba suavemente desde los altavoces ocultos. Un contraste brutal con el caos violento que habitaba en el corazón de los protagonistas. Beatriz entró primero, caminando sola hacia el mostrador de recepción. Su ropa estaba arruinada, pero su porte seguía siendo el de la directora general de una de las empresas tecnológicas más importantes de España. Exigió hablar de inmediato con el gerente de seguridad. Habló con voz fuerte, autoritaria y cargada de indignación aristocrática. Denunció que había sido asaltada en el aparcamiento del hotel y exigió que se revisaran todas las cámaras de seguridad. El recepcionista de turno entró en pánico. El guardia de seguridad del vestíbulo abandonó su puesto cerca de los ascensores para intentar calmar a la mujer enfurecida.
Aterrorizado por la posibilidad de un escándalo en relaciones públicas, la distracción funcionó a la perfección, mientras todas las miradas convergían en Beatriz. Héctor se deslizó por las sombras de una entrada lateral, atravesó un pasillo de servicio reservado para el personal de limpieza, y forzó la cerradura electrónica de la puerta de servicio con un par de ganzúas que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta. No tardó más de 20 segundos en entrar. El ascensor de servicio lo llevó directamente a la planta superior. El nivel exclusivo del ático. Las puertas del ascensor se abrieron con un leve campaneo, revelando un pasillo infinito, iluminado por luces empotradas y revestido con una alfombra gruesa que absorbía cualquier sonido. El aire olía a productos de limpieza con esencia de pino y a perfume caro. Héctor avanzó en silencio, pegado a la pared, evaluando cada puerta, cada sombra, a mitad del pasillo. Custodiando la doble puerta de caoba de la suite principal, estaba Mateo. El matón silencioso llevaba el brazo derecho inmovilizado en un cabestrillo improvisado tras la fractura en el restaurante, pero su mano izquierda sostenía firmemente una pistola con silenciador. Pegada contra su muslo, Mateo tenía los ojos inyectados en sangre. Estaba furioso, esperando pacientemente una oportunidad para vengarse. Y cuando vio a Héctor acercarse, no dudó. Levantó el arma. Héctor no intentó huir. Aceleró su paso, convirtiéndose en un proyectil de pura determinación táctica. Antes de que Mateo pudiera alinear las miras del arma, Héctor se lanzó hacia adelante, cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. La pelea en el pasillo del hotel fue brutal, claustrofóbica y completamente silenciosa. No hubo gritos. Solo el sonido visceral de la carne golpeando contra las paredes empapeladas y los huesos chocando entre sí. Héctor agarró la muñeca izquierda de Mateo, empujando la pistola hacia el techo. Un disparo amortiguado perforó los paneles de escayola, haciendo llover polvo de yeso sobre ellos. Mateo era un luchador feroz. Usó su cabeza como un ariete, estrellándola contra el rostro de Héctor. La sangre brotó de la nariz de Héctor, caliente y espesa. El dolor lo cegó por un segundo, y Mateo aprovechó para asestarle un rodillazo directo a las costillas. Héctor sintió que al menos una costilla se fracturaba. Un gemido ronco escapó de sus labios. El aire abandonó sus pulmones, pero la adrenalina bloqueó el dolor paralizante. Sabía que si caía al suelo en ese pasillo, estaba muerto, y Alba crecería sin un padre. Con un rugido gutural ahogado, Héctor soltó la muñeca de Mateo, en un movimiento rápido como el relámpago. Deslizó su brazo alrededor del cuello del matón, encajando una estrangulación perfecta. Usó todo su peso para presionar la espalda de Mateo contra el marco de la puerta. El hombre se resistió salvajemente, golpeando los riñones de Héctor con puñetazos ciegos. Pero el cerrajero apretó el agarre, cortando el flujo de sangre al cerebro de su enemigo. 10 segundos. 15 segundos. Los golpes de Mateo se volvieron débiles, lentos, hasta que sus brazos cayeron a los lados como un peso muerto. Héctor lo deslizó suavemente hasta el suelo de la alfombra, asegurándose de que no hiciera ruido al caer. Respiraba con dificultad, apoyando su frente ensangrentada contra la madera fría de la puerta de la suite. Sus costillas ardían como brasas, y su visión estaba ligeramente borrosa. En ese momento, se escuchó un leve clic electrónico en la puerta contigua a la suite. Beatriz había logrado evadir la atención del vestíbulo y, tras sobornar a una camarera de pisos asustada en la segunda planta, había conseguido una llave maestra. Había entrado en la habitación adyacente, que estaba conectada a la suite principal por una puerta interior. Héctor introdujo una herramienta de tensión y una ganzúa en la cerradura principal. 3 giros precisos, y la pesada puerta de caoba cedió con un suave chasquido. Empujó la puerta y entró en la inmensa sala de estar del ático. Justo cuando Beatriz irrumpía desde la puerta de la habitación comunicante, el lujo de la suite era abrumador. Enormes ventanales de cristal ofrecían una vista panorámica de un Madrid sumido en la oscuridad lluviosa. Sofás de terciopelo blanco rodeaban una mesa de cristal. Diego Montesinos estaba de pie frente a un mueble bar de nogal, sirviéndose tranquilamente un vaso de whisky de Malta. No parecía sorprendido en absoluto de verlos irrumpir ensangrentados y agotados en su santuario privado. Pero Diego no estaba solo, sentado en uno de los sofás de terciopelo.
Con la cabeza gacha y las manos entrelazadas sobre su regazo, había un hombre mayor. Llevaba unas gafas de lectura con montura de care y un traje marrón de corte conservador. El mundo de Beatriz se detuvo. El oxígeno desapareció de la habitación. Era Tomás Vargas. Tomás no era un simple empleado de Alcázar Data Systems. Era el asesor corporativo de mayor confianza de su familia. Era el hombre que había estado al lado de su padre cuando fundaron la empresa. El hombre de voz paternal que le había enseñado a Beatriz a montar en bicicleta en el jardín de su casa. El tío Tomás. El guardián de sus secretos. El protector de su legado. Y ahí estaba. Sentado en la suite de Diego. Bebiendo de la misma botella. Con una expresión de culpa cobarde cincelada en el rostro, Beatriz sintió que el suelo de mármol se desmoronaba bajo sus pies. No fue un golpe físico. Pero el impacto psicológico fue 1000 veces más destructivo. La traición tenía un rostro familiar. Un rostro amable. Tomás levantó la mirada lentamente. No podía sostener el contacto visual con Beatriz. Con voz temblorosa. Le suplicó que lo entendiera. Dijo que el mercado había cambiado. Que el dinero de Diego aseguraría una jubilación dorada para todos. Dijo que era solo un negocio. Diego se acercó a la mesa de cristal. Su rostro mostraba una diversión perversa. Levantó una carpeta de Manila y extrajo un documento fuertemente redactado. Lo dejó sobre el cristal para que Beatriz pudiera leerlo. Era una confesión completa. El documento detallaba todo el entramado de lavado de dinero, asumiendo la responsabilidad legal y financiera de la red de desvío de fondos europeos. Estaba diseñado para ser entregado a las autoridades en caso de que las cosas salieran mal. Un seguro de vida infalible para proteger a Diego. En la parte inferior de la última página, en tinta azul, había una firma. Beatriz reconoció los trazos fluidos y elegantes inmediatamente. Era la firma de su madre, Carmen Alcázar. Diego dio un sorbo a su whisky, saboreando el momento de victoria absoluta. Le explicó, con su tono venenoso y educado, que obtener esa firma había sido la parte más sencilla del plan. Le contó que su madre, una viuda encerrada en su jaula de oro en el barrio de Salamanca, guardaba un oscuro secreto. Le recordó a Beatriz el trágico accidente automovilístico ocurrido 3 años atrás. El choque en la autopista que le había costado la vida a Luis, el hermano menor de Beatriz. El informe policial oficial dictaminó que había sido un trágico fallo en los frenos debido al hielo negro en la carretera, pero Diego sonrió y destrozó la mentira. Le reveló que Luis conducía bajo los efectos de los estupefacientes, con el coche cargado de narcóticos ilegales, y que Carmen, para proteger el apellido y la memoria inmaculada de su hijo muerto, había pagado enormes sobornos a altos funcionarios para limpiar la escena y encubrir el informe forense. Diego había comprado esa información. Había utilizado el amor desesperado de una madre por su hijo fallecido para extorsionarla. Carmen había firmado los documentos de lavado de dinero de Diego, condenándose a sí misma ya la empresa, solo para mantener el honor de Luis intacto. Beatriz estaba paralizada. El dolor era tan agudo que le nublaba la visión. Su padre estaba muerto. Su mentor era un traidor que se había vendido por oro. Su madre era cómplice por el amor ciego a un hijo perdido. Y su hermano había vivido una mentira. Su historia familiar entera había sido convertida en un arma apuntada directamente a su cabeza. Diego se rió en voz baja. Ajustándose los puños de la camisa blanca, le aconsejó a Beatriz que saliera del hotel, se marchara a casa y se preparara para la humillación pública y la cárcel. Le dijo que había perdido, que las corporaciones, al igual que los imperios, caían desde dentro. Héctor no pronunció una sola palabra. Agarró el brazo de Beatriz. Su agarre era lo único firme y real, en una habitación llena de fantasmas y mentiras. Tiró de ella suavemente, sacándola de la suite, alejándola del rostro complacido de Diego y de los ojos llorosos del traidor Tomás Vargas. Bajaron por el ascensor en un silencio sepulcral. Cuando cruzaron las puertas automáticas del hotel, la madrugada de Madrid los recibió con una lluvia gélida. Beatriz caminaba como un fantasma, arrastrando los pies sobre las baldosas de la acera del Paseo de la Castellana. Se detuvo bajo la luz de una farola, completamente empapada. Su costoso abrigo de lana pesaba como plomo. Miró los charcos de agua en el asfalto, completamente rota, destrozada por el peso de los pecados de su propia sangre.
Ya no le quedaba nada por lo que luchar. Héctor se quedó un paso detrás de ella en la oscuridad. Veía la devastación absoluta en los hombros caídos de Beatriz. Conocía esa postura. La había visto incontables veces en las víctimas que el sistema dejaba atrás, en las personas que se daban cuenta de que el mundo era una máquina trituradora de almas. De repente, el viejo teléfono móvil de plástico barato que Héctor llevaba en el bolsillo comenzó a vibrar. El sonido metálico cortó el sonido de la lluvia. Héctor contestó. Era Paco Reyes. La voz del viejo detective sonaba agitada a través del pequeño altavoz distorsionado. Le informó que los planes de Diego habían cambiado. El aristócrata no iba a esperar a que las instituciones abrieran al amanecer para sellar su triunfo. Paco le explicó que Quique, el matón del callejón, no había entregado el disco duro robado en el hotel. Lo había llevado directamente al aeródromo privado de Cuatro Vientos. A las afueras de la ciudad, Diego tenía un avión privado fletado. Con los depósitos llenos de combustible y los motores en marcha en la pista de despegue, iban a sacar las pruebas reales y el disco duro original fuera de la jurisdicción española esta misma noche. Una vez que ese avión despegara de la pista, el dinero, la evidencia y la verdad desaparecerían para siempre en los paraísos fiscales intocables del Caribe. Héctor colgó el teléfono. El clic sordo resonó en la calle solitaria. Miró sus propios nudillos despellejados y cubiertos de sangre seca. Miró el polvo de ladrillo en sus botas viejas. Le dolían los huesos. Le ardían las costillas. Se había prometido a sí mismo, frente a la tumba de su difunta esposa, que jamás volvería a cruzar la línea de fuego. Había prometido a su pequeña Alba que regresaría a casa para leer juntos el libro de ciencias. Pero mientras miraba a Beatriz llorar en silencio bajo la lluvia fría de Madrid, supo que algunas promesas debían romperse para mantener el mundo girando. El instinto protector, enterrado profundamente bajo años de cinismo y trabajo duro como cerrajero, volvió a despertar con la fuerza de un huracán. La lluvia lavó cualquier rastro de duda de su rostro. Se subió el cuello de la chaqueta de lona para protegerse del viento. Se acercó a Beatriz y se paró frente a ella, bloqueando el viento gélido de la madrugada. Héctor la miró directamente a los ojos, con una intensidad oscura e implacable. Con voz grave, áspera y cargada de una amenaza latente que no iba dirigida a ella. Le dijo que el juego aún no había terminado. Tenían que ir a Cuatro Vientos. Y tenían que ir ahora. Beatriz asintió lentamente, dejando que las frías gotas resbalaran por su rostro pálido antes de tragar el nudo de traición que le estrangulaba la garganta. Subieron a la furgoneta abollada de Paco Reyes, dejando atrás las calles céntricas, mientras la ciudad dormía su sueño intranquilo. El vehículo olía a tabaco negro frío y a café rancio. Un contraste brutal con el cuero italiano al que Beatriz estaba acostumbrada. Héctor conducía en silencio, con los nudillos blancos aferrados al volante. Sus ojos, fijos en la autopista M30, reflejaban el resplandor amarillento de las farolas, que pasaban como fantasmas bajo la tormenta. No se dirigieron de inmediato al aeródromo. Había una herida que debía cerrarse antes de que la sangre atrajera a más lobos. Beatriz le había dado una dirección en el corazón del barrio de Salamanca. La furgoneta se detuvo frente a un portal de hierro forjado y mármol oscuro. Un edificio antiguo, donde las fachadas hablaban de dinero viejo y secretos sepultados. El silencio en el interior del vehículo era denso, pesado como el plomo. Beatriz miró a Héctor antes de abrir la puerta. Él solo le devolvió una mirada cansada y apagó el motor, indicando que la acompañaría hasta el mismo infierno si era necesario. Subieron en un ascensor de caoba y espejos que crujía con una lentitud desesperante. Al llegar al ático, Beatriz usó su llave dorada para abrir la pesada puerta de roble. El interior de la casa ancestral de los Alcázar estaba a oscuras, sumido en un silencio de museo. Olía a cera de abejas, a rosas marchitas y a una soledad opresiva. En el centro del inmenso salón, iluminada apenas por la luz de una lámpara de lectura, estaba sentada Carmen Alcázar. La madre de Beatriz parecía una figura de porcelana frágil, envuelta en un chal de cachemira gris. Tenía la mirada perdida en una fotografía enmarcada en plata que descansaba sobre la mesa auxiliar. Era una foto de Luis, el hermano menor de Beatriz. Sonriendo meses antes de aquel maldito accidente de coche, Carmen levantó la vista al escuchar los pasos sobre el parqué. Sus ojos se encontraron con los de Beatriz, y luego se posaron en la figura ancha y empapada de Héctor, que se quedó a 1 metro de la puerta,
como una sombra vigilante. «Medla», susurró Beatriz. Con la voz quebrada por el cansancio y el dolor, la anciana cerró los ojos, apretando los labios finos hasta dejarlos sin sangre. «Ya lo sabes», respondió Carmen, con una voz que era apenas un crujido seco. En la inmensidad de la habitación, Beatriz dio un paso al frente. Sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies de diseño, le preguntó cómo había podido firmar esos documentos. ¿Cómo había podido entregar el legado de la familia y el cuello de su propia hija a un asesino de traje como Diego Montesinos? Carmen se puso en pie temblando. Apoyando una mano huesuda sobre el respaldo del sofá de terciopelo, se dirigió a su hija. Pero sus ojos suplicaban perdón al vacío. «Me dijeron que, si no lo hacía, revelarían la verdad sobre la noche en que murió tu hermano», confesó la madre con lágrimas silenciosas, resbalando por sus mejillas arrugadas. Diego Montesinos tenía las pruebas. Los informes policiales alterados que demostraban que Luis no iba solo en ese coche. Que él fue el culpable de la muerte de aquella familia en la carretera de peaje. Carmen Cholosú, cubriéndose el rostro con las manos, explicó que Tomás Vargas, el consejero de confianza de la familia, le había asegurado que era la única forma de proteger la memoria del chico. Era un chantaje perfecto, orquestado con la frialdad de un cirujano. Beatriz sintió que el aire abandonaba sus pulmones, comprendiendo finalmente la telaraña de manipulación que Tomás y Diego habían tejido a su alrededor. Héctor observaba la escena desde las sombras, con el rostro inescrutable. Conocía esa forma universal del miedo. Había visto a testigos temblar exactamente igual en sus días en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Sabía cómo los hombres poderosos usaban el amor y la culpa como cadenas para doblegar a los inocentes. Beatriz se acercó a su madre. Pero no la abrazó. La miró con una frialdad nueva. Una dureza forjada en la traición de esa misma noche. Le dijo que Luis estaba muerto. Pero ella seguía viva. Y no iba a pagar por los pecados que otros habían ocultado. Se dio la vuelta, dejando a Carmen sola con sus fantasmas. Y caminó hacia la salida. Héctor le abrió la puerta, y ambos regresaron a la noche húmeda de Madrid. Dentro de la furgoneta, el teléfono de Paco Reyes graznó a través del altavoz manos libres. El viejo detective sonaba agitado. Con la respiración cortada por la nicotina y la urgencia, confirmó que el jet privado de Diego Montesinos ya estaba preparando los motores en la pista 3 del aeródromo de Cuatro Vientos. Diego llevaba consigo el maletín de acero con las unidades de memoria falsificadas, las que hundirían a Beatriz y legitimarían el control total sobre sistemas de datos Alcázar. El vuelo tenía destino a un paraíso fiscal en el Caribe. Con despegue programado en 45 minutos, Héctor pisó el acelerador a fondo. El motor de la furgoneta rugió, quejándose mientras devoraban los kilómetros hacia el sur de la ciudad. El olor a asfalto mojado comenzó a mezclarse con el penetrante tufo a combustible de aviación a medida que se acercaban al perímetro del aeródromo. El viento soplaba con ferocidad, doblando las copas de los pinos raquíticos que bordeaban las cercas de alambre de espino. Héctor detuvo el vehículo a unos 200 metros de la puerta de servicio sur, oculta entre las sombras de unas naves industriales abandonadas. Apagó el motor y las luces, sumiéndolos en la penumbra. Se giró hacia Beatriz y Paco, delineando un plan estricto y sin margen para el heroísmo. Les ordenó que se quedaran en la furgoneta y que, si él no regresaba en 20 minutos, arrancaran y condujeran directamente hasta la Audiencia Nacional para entregarse a la prensa. Beatriz intentó protestar, argumentando que era su empresa, su vida la que estaba en juego. Héctor la cortó con una mirada fría, dura como el acero templado. Le recordó que allí dentro no había despachos ni reuniones de junta, solo hombres armados dispuestos a enterrarla bajo el asfalto. Sacó del asiento trasero una llave grifa de fontanero pesada y oxidada. La sopesó en su mano derecha, sintiendo el equilibrio letal de la herramienta, y comprobó el cargador de la pistola que le había arrebatado a uno de los matones en el restaurante. Solo tenía 4 balas. Salió a la lluvia sin decir una palabra más. Se movió a través de la maleza húmeda con una agilidad felina que desafiaba su edad y sus huesos doloridos. Alcanzó la cerca perimetral y utilizó unos alicates de presión que llevaba en su cinturón de cerrajero para cortar un eslabón. Abriendo un hueco silencioso, se deslizó por el agujero y entró en el terreno del aeródromo. A lo lejos, las balizas rojas y azules de las pistas parpadeaban rítmicamente bajo la cortina de lluvia. El hangar de carga número 7
Se alzaba como una bestia dormida de chapa ondulada y luces de sodio de baja intensidad. Héctor avanzó pegado a los contenedores de mercancías, respirando de forma controlada, dejando que su mente volviera a los viejos tiempos tácticos. Los recuerdos de las operaciones pasadas acudían a él. Los fantasmas de los testigos que no pudo proteger sangrando en su memoria. Negó con la cabeza, despejando la mente, enfocándose únicamente en el sonido de sus propias botas contra los charcos. Llegó a una puerta lateral del hangar que estaba entreabierta. Desde dentro llegaba el eco distante de voces apresuradas y el zumbido eléctrico de unos carros de transporte. Héctor se asomó por la rendija, utilizando la oscuridad a su favor. En el centro del inmenso almacén vacío, iluminados por un foco cenital, estaban los hombres de Diego. Quique, el matón joven de los nudillos destrozados, estaba asegurando unas cajas junto a otros 2 hombres de espaldas anchas que Héctor no reconoció. Sobre una mesa de herramientas descansaba el maletín de acero plateado. Diego no estaba a la vista. Probablemente esperando en la comodidad de la cabina del avión. Héctor sabía que no podía enfrentarse a 3 hombres armados en campo abierto. Debía atraerlos a las sombras. Recogió una tuerca pesada del suelo y la lanzó hacia el otro extremo del hangar. El metal tintineó ruidosamente contra una plancha de acero corrugado. Los 3 hombres se tensaron al instante. Quique desenfundó un arma corta, maldiciendo por lo bajo, y le hizo un gesto a uno de los nuevos matones, para que fuera a investigar el sonido. El hombre caminó lentamente hacia la oscuridad de los estantes de carga, dejando la protección de la luz cenital. Héctor esperó, fundido con las sombras detrás de unas cajas de repuestos de motores, cuando el hombre pasó por delante de él. Héctor surgió como una exhalación silenciosa. Una mano enguantada se cerró sobre la boca del matón, ahogando cualquier grito. Mientras la llave grifa golpeaba con una precisión brutal detrás de su oreja derecha, el hombre se desplomó sin hacer ruido, neutralizado antes de saber qué le había golpeado. Pero el ligero arrastre del cuerpo sobre el polvo delató su posición. Quique se giró bruscamente y abrió fuego hacia la oscuridad. 2 balas destrozaron la madera de las cajas que ocultaban a Héctor, enviando astillas volando por el aire. Héctor rodó por el suelo sucio, escuchando los pasos acelerados del tercer hombre flanqueando su posición. El enfrentamiento se volvió visceral. Una pelea sucia y cuerpo a cuerpo entre los pasillos de estanterías metálicas. El tercer matón se abalanzó sobre Héctor, empuñando un cuchillo de combate que brilló bajo la luz parpadeante de un fluorescente roto. Héctor bloqueó la puñalada con el antebrazo izquierdo, sintiendo el desgarro de la hoja cortando su chaqueta de lona y rozando su piel. Aprovechando el impulso del atacante, giró sobre su propio eje y le conectó un gancho demoledor en el hígado. El hombre escupió aire y sangre, doblándose sobre sí mismo, y Héctor lo remató con un rodillazo directo al rostro. El sonido del hueso crujiendo resonó en el hangar. Pero no hubo tiempo para detenerse. Quique apareció por el extremo del pasillo, apuntando con ambas manos temblorosas. Héctor se lanzó al suelo justo cuando el arma escupía fuego. Sintió un impacto contundente en el costado derecho, como si le hubieran golpeado con un martillo pilón. El dolor estalló en sus costillas, robándole el aliento y dejándole un sabor a cobre en la boca. A pesar de la herida, Héctor alzó su propia arma desde el suelo y disparó 2 veces. El primer tiro destrozó la rodilla de Quique. El joven sicario soltó la pistola y cayó al suelo, aullando de dolor y aferrándose la pierna destrozada. Héctor se levantó con pesadez, apretando la mandíbula para no gritar, y presionó una mano sobre su costado ensangrentado. Caminó cojeando hacia la mesa bajo la luz, recogió el maletín de acero y comprobó que el peso correspondía. Lo agarró con fuerza y caminó hacia la gran puerta corrediza que daba directamente a la pista de despegue. El jet privado estaba a 50 metros, con las escalerillas bajadas y las turbinas emitiendo un silbido agudo y ensordecedor. Héctor salió a la pista, empapándose de nuevo bajo la lluvia torrencial. Estaba a punto de desaparecer hacia el perímetro cuando una voz elegante y amplificada cortó el rugido de los motores. «Héctor Navarro», gritó Diego Montesinos, saliendo de debajo del ala del avión. El aristócrata llevaba un costoso abrigo de lana virgen, perfectamente peinado a pesar del vendaval, y sostenía una pistola de cañón largo apuntando directamente al pecho de Héctor. Diego sonreía, una sonrisa gélida y arrogante, que no llegaba a sus ojos de reptil. «Has engordado un poco desde tus días en la Guardia Civil, Navarro»,
dijo Diego, acortando la distancia con pasos calculados. El inversor reveló que siempre supo quién era el cerrajero del restaurante. Había revisado los expedientes antiguos. Recordando el escándalo de la operación fallida que había destrozado la carrera y la vida de Héctor, Héctor se quedó inmóvil. Con el agua corriendo por su rostro cansado, sin mostrar una pizca de miedo, le advirtió a Diego, usando un tono bajo y peligrosamente calmo, que bajara el arma y subiera al maldito avión, si quería vivir para ver el amanecer. Diego se rió. Un sonido seco que se mezcló con el viento. El aristócrata cometió entonces el último y más grande error de su vida. Le dijo a Héctor que tal vez, antes de desaparecer en el Caribe, haría una visita a cierta niña de 13 años, que vivía sola en un modesto piso de Vallecas. Diego pronunció el nombre de Alba con una repugnante familiaridad. El aire pareció detenerse en los pulmones de Héctor. El cansancio, el dolor en las costillas, la lluvia. Todo desapareció en un instante. En su lugar, una furia primordial, helada y absoluta. Tomó el control de cada fibra de su ser. Antes de que Diego pudiera registrar el cambio en la postura del cerrajero, el aullido estridente de múltiples sirenas policiales desgarró la noche. Varios coches patrulla del Cuerpo Nacional de Policía y vehículos camuflados irrumpieron por la puerta de Servicio Sur, destrozando la alambrada. Con Paco Reyes liderando la caravana, Diego giró la cabeza por una fracción de segundo. Desconcertado por las luces azules y rojas que inundaban la pista mojada, esa fracción de segundo fue suficiente. Beatriz, que había saltado del coche de Paco antes de que se detuviera por completo, corrió por el asfalto, con una furia que llevaba décadas acumulando. Pateó el maletín de acero que Héctor había dejado en el suelo para distraer a Diego. El maletín golpeó las espinillas del aristócrata, haciéndole perder el equilibrio sobre la superficie resbaladiza. En un parpadeo, Héctor cruzó el espacio que los separaba, agarró la muñeca armada de Diego con una fuerza brutal, girándola hacia arriba, hasta que un chasquido sordo indicó que el hueso se había dislocado. El arma cayó al asfalto húmedo. Héctor hizo un barrido con la pierna y estrelló a Montesinos contra el suelo empapado de combustible. Le presionó la rodilla contra la garganta, aplastando la corbata de seda, mientras levantaba el puño derecho, listo para destrozarle el cráneo. Pensó en el nombre de Alba en la boca de ese monstruo. Pensó en la sangre de su difunta esposa, en los testigos muertos, en el miedo en los ojos de Beatriz. El puño de Héctor temblaba en el aire, a centímetros del rostro aterrorizado del millonario, que por primera vez en su vida suplicaba con la mirada. Beatriz se arrodilló junto a ellos y puso una mano suave pero firme sobre el brazo tenso de Héctor. «No lo hagas, Pureo», susurró ella, con la voz clara sobre el ruido de las sirenas. «No lo hagas, porque mañana yo tengo que destrozarlo en la luz, donde todo el mundo lo vea». Héctor la miró. La tormenta se reflejaba en los ojos oscuros y agradecidos de la ejecutiva. Lentamente, bajó el puño, se levantó con pesadez, dejando que los agentes federales, guiados por Paco Reyes, inmovilizaran y esposaran a Diego Montesinos, quien ya no tenía nada de su antigua arrogancia. Héctor recogió su chaqueta rasgada y caminó hacia la ambulancia que acababa de llegar, sintiendo por fin el ardor insoportable de la bala rosada en su costado. El amanecer trajo consigo un cielo gris y despejado sobre Madrid, lavando los pecados de la noche anterior. A las 10 de la mañana en punto, el edificio de cristal de Sistemas de Datos Alcázar en el Paseo de la Castellana era un hervidero de pánico corporativo controlado. Beatriz Alcázar empujó las dobles puertas de roble macizo de la sala de juntas del Consejo de Administración. No llevaba su armadura habitual de diseñador. Vestía un traje oscuro, sobrio, y llevaba el cabello recogido con dureza. A su lado caminaban dos inspectores de delitos económicos de la Policía Nacional y, un paso por detrás, la figura imponente de Héctor, con un vendaje visible bajo el cuello de la camisa limpia que Paco le había prestado. Tomás Vargas, el consejero traidor, estaba sentado en la cabecera de la inmensa mesa de cristal, rodeado de abogados y accionistas minoritarios. Vargas palideció de golpe al ver a Beatriz entrar con los agentes. El sudor frío perleó su frente calva mientras intentaba balbucear una excusa de bienvenida. Beatriz no le dejó articular una sola palabra. Lanzó el maletín de acero recuperado sobre el centro de la mesa, provocando un estruendo metálico que hizo saltar a todos en sus asientos de cuero.
Con una voz fría y carente de cualquier emoción, como el hielo cortando cristal, Beatriz detalló cada transacción ilegal. Mencionó los desvíos de fondos europeos, las cuentas opacas en paraísos fiscales y el chantaje infame contra su propia madre. Señaló a Tomás directamente a los ojos. Le informó que la policía ya estaba allanando sus propiedades en Marbella y que Diego Montesinos llevaba horas cantando en los calabozos de Plaza de Castilla. Tomás Vargas se derrumbó en su silla, pareciendo envejecer 20 años en un solo minuto. Los agentes se acercaron y le leyeron sus derechos frente a toda la junta directiva atónita. Beatriz observó cómo se llevaban esposado al hombre que la había visto crecer. Sintiendo que un peso insoportable se evaporaba por fin de sus hombros, se giró hacia los accionistas restantes. La élite de Madrid que ahora la miraba con terror y respeto reverencial. La purga ha terminado, dictaminó Beatriz, ajustándose los puños de la chaqueta. La empresa vuelve a ser mía. Y el primero de ustedes que intente mirar hacia otro lado será el siguiente en salir por esa puerta. Una hora más tarde, Beatriz bajó al vestíbulo de mármol del rascacielos. Buscó a Héctor entre el mar de trajes caros y ejecutivos asustados. Pero el cerrajero ya no estaba. Corrió hacia las puertas giratorias y salió al aire fresco de la calle. Lo alcanzó justo cuando él iba a desaparecer por la boca de la estación de metro de Nuevos Ministerios. Héctor se detuvo al escuchar su nombre. Se dio la vuelta, apoyando su peso sobre la pierna buena, y la miró con esa misma expresión de fatiga infinita. Beatriz se paró frente a él. Sin importar que los transeúntes los miraran, le preguntó a dónde creía que iba. Si pensaba que podía simplemente salvarle la vida, destapar la mayor trama de corrupción de la ciudad, y volver a instalar cerraduras en Vallecas como si nada hubiera pasado. Héctor esbozó una media sonrisa cansada, bajando la mirada hacia el pavimento. Esa es mi vida. Beatriz, respondió él, utilizando el nombre de pila por primera vez, tuteándola con una naturalidad cruda y sincera. Soy un fantasma que arregla cerraduras rotas. Nada más. Beatriz dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal, obligándole a levantar la vista. Le dijo que ella estaba harta de fantasmas y de secretos familiares enterrados. Le ofreció reconstruir juntos un nuevo departamento de seguridad corporativa, una fundación dedicada a proteger a aquellos que no tenían voz contra hombres como Diego. Le ofreció un motivo para quedarse en la luz. Héctor la miró profundamente, evaluando la honestidad en el rostro de aquella mujer que había pasado de ser una víctima aterrada a una líder indomable. Pensó en Alba, en el futuro que podía darle con un trabajo honesto y estable, que no implicara dormir con un arma bajo la almohada, por primera vez en 5 años. Héctor Navarro sintió que el peso oscuro de su pasado comenzaba a ceder, asintió lentamente. Apretó la mano que Beatriz le tendía, y se marchó caminando bajo el sol pálido de Madrid. El tiempo, implacable, avanzó llevándose consigo los escombros de la antigua directiva. 6 meses después, la noche caía sobre la capital envolviéndola en su habitual manto de luces doradas. El histórico restaurante, el Faro de San Ginés, había reabierto sus puertas, renovado por completo bajo la nueva dirección y patrocinio de la Fundación Alcázar. Era la noche de la gran gala benéfica, un evento al que acudía toda la nueva sociedad madrileña. El ambiente era elegante, lleno de risas suaves y copas de cristal chocando. Pero había una energía diferente en el aire. En el rincón más discreto y apartado del salón principal, la mesa número 6 permanecía vacía, sobre la madera de roble pulido. Una pequeña placa de bronce relucía a la luz de las velas. Decía simplemente reservado eternamente para la persona que se niega a mirar hacia otro lado. Arriba, en la terraza privada que dominaba el horizonte de Madrid, Héctor Navarro observaba las luces de los coches dibujando ríos rojos y blancos en las avenidas. Vestía un traje a medida, sobrio pero impecable. Aunque seguía sintiéndose extraño sin el peso de las herramientas en su cinturón, a su lado estaba Alba. Su hija de 13 años llevaba un vestido azul marino y miraba fascinada la inmensidad de la ciudad desde las alturas. Sonriendo de verdad por primera vez en años, Héctor le pasó un brazo protector por los hombros, besando suavemente la coronilla de la niña. La puerta de cristal de la terraza se abrió con un leve susurro. Beatriz apareció, deslumbrante en un vestido negro de noche, sosteniendo 2 copas de vino tinto. Se acercó a ellos con pasos lentos y seguros. Le tendió una copa a Héctor,
quien la aceptó con un leve asentimiento de agradecimiento. Ambos se apoyaron en la barandilla de piedra. Mirando la ciudad que habían recuperado de las garras de los lobos, ninguno de los dos necesitó hablar. El silencio entre ellos ya no era un pozo de secretos ni de miedo, sino un puente sólido construido a base de confianza y fuego. Héctor dio un sorbo al vino. Sintiendo la brisa fresca de la noche madrileña, miró a su hija. Miró a Beatriz. Y supo que, a veces, la única manera de salvarte a ti mismo no es huir de la oscuridad, es quedarte de pie, plantar los pies en el suelo y obligar a las sombras a retirarse,